Hola, muy buenos días queridos inversores, bienvenidos a Pasión por Invertir. Hoy en día venimos a traerles un tema muy pero muy interesante que los va a ayudar muchísimo, pero realmente muchísimo en lo que son sus inversiones. Y este método y esta fórmula que he diseñado los va a poder ayudar a no tener que promediar tan a la baja. Esta fórmula hace referencia un poco a lo que es el margen de seguridad, que para los que no han visto videos anteriores, el margen de seguridad habla sobre lo que es la relación precio-calidad de la acción, donde muchas veces vemos esta incoherencia que existe entre el precio y el valor intrínseco que debería tener la empresa. Y eso hace referencia a un poco lo que hemos visto en distintos libros de inversiones, ya sea el inversión inteligente, batiendo a Wall Street. Muchas veces ha sido el método que ha utilizado Warren Buffett. Y hemos visto que a la larga siempre esta fórmula del margen de seguridad y tener un muy amplio margen de seguridad ha podido batir al mercado consistentemente. El gran punto de duda sobre esto es ¿qué es un amplio margen de seguridad? Y es que muchas veces en este 2022 vimos como acciones como Alibaba, que pasaron de $300, hoy en día están en $60. O sea, incluso inversores como Charlie Munger, que es uno de los mejores inversores de todos los tiempos, la mano derecha de Warren Buffett, invirtió en Alibaba a $250. Entonces, hasta un inversor legendario ha tenido grandes pérdidas con acciones, por ejemplo, como Alibaba. Lo mismo ha pasado con Meta hoy en día. Facebook hace algunos años decían que un precio de 300 era algo muy barato a tener en cuenta para la calidad que representaba esta empresa. Hoy en día la estamos viendo en $130 por acción. Entonces, aquí va un poco el margen de seguridad. ¿Y cómo podemos buscar un método en el cual nosotros podamos saber o podamos tener un precio de referencia que nos permita perder en menos dinero? Y para ello he realizado la fórmula del valor mínimo de mercado que he diseñado para poder, ante entornos de mercados bajistas, saber a qué precio podría llegar a comprar teniendo en cuenta un pesimismo extremo en la empresa. Y para ello, primero que todo voy a mostrar gráficamente lo que es el margen de seguridad. Muchas veces en el planteamiento de lo que es al momento que nosotros valorizamos una empresa a largo plazo, consideramos el valor intrínseco para los próximos años. Entonces, finalmente, nosotros hacemos una proyección de flujos de caja, generalmente entre 3 a 5 años, y eso muchas veces hace calcular un valor intrínseco, el cual nosotros creemos que la empresa podría llegar a tener en un plazo de tiempo. El problema es que muchas veces el mercado no te cree. Y en eso que el mercado no te cree es cuando se producen ciertas anomalías en caídas de precio donde cae más de lo que debería ser. Y eso muchas veces hace que tú puedas tener grandes pérdidas, incluso del 50-60%, incluso pagando un múltiplo muchísimo más bajo de lo que es de lo que ha sido la empresa a lo largo de su historia. Y esto es lo que hemos visto hoy en día con Alibaba o Meta. Entonces, fíjense cómo generalmente cuando nosotros calculamos el valor intrínseco, siempre se calcula hacia lo que puede ser hacia adelante, porque nosotros tenemos
perspectiva de que la empresa va a ganar dinero hacia adelante. Entonces, claro, es súper fácil decir, oye, gráficamente, mira, no, esto es un margen de seguridad 30%. Hoy en día en el mercado estamos viendo que hay márgenes de seguridad superiores incluso al 150%. O sea, es realmente, hay empresas que realmente están ridículamente baratas. Y muchas veces tener un margen de seguridad, claro, el 30% te habría significado perder un 60-70%. Y eso es lo que nosotros queremos evitar como inversores. Queremos evitar el perder dinero. Porque, muy bien como lo dice Warren Buffett en su frase, la regla número 1 al momento de invertir es no perder dinero, y la regla número 2 es no olvidar nunca la regla número 1. Por lo tanto, es la regla a tener en cuenta es en esta fórmula llamada la fórmula del valor mínimo de mercado. Hace referencia a cuánto se puede contraer el múltiplo teniendo en cuenta un pesimismo extremo. Bueno, antes que todo, primero contarles que todo lo que vemos en Pasión por Invertir no hace ninguna asesoría o recomendación de inversión, sino que todo esto se hace con un fin educativo, de manera que ustedes puedan aprender por su cuenta cómo poder invertir de manera inteligente y con independencia de pensamiento para lograr los mejores resultados. Es por ello que nunca ustedes deben invertir bajo la opinión de otras personas y siempre tener en cuenta sus valoraciones y sus perspectivas a futuros a la hora de invertir. Entonces, como vimos en el video anterior, vemos que generalmente el mercado está asociado bajo dos variables, lo que es la prima por riesgo y la tasa libre de riesgo. La tasa libre de riesgo, como bien consideramos, son los precios de los bonos a 10 años. Y esto muchas veces influye en lo que pueden ser las contracciones de múltiplos para el S&P 500. Si vemos, mientras más elevados son los precios de los bonos, menores son los múltiplos que paga el mercado. Y esto es muy importante a considerar porque en un entorno de mercado bajista como el que estamos ahora, piensen que cuando el S&P 500 está dentro de los que eran 4.600 puntos, los precios de los bonos a 10 años estaban en torno al 0,5%. Hoy en día estamos entre el 4 y el 4,5%. Es por eso que el mercado ha caído cerca de un 25%. Entonces hay que tener en cuenta esta variable, sobre todo si no se ha sido capaz de parar la inflación. Y eso es la detonante a lo que podemos ver en lo que podría seguir siendo un mercado bajista y todavía podría caer en torno a un 20% el mercado. Pero ¿qué es lo que pasa? Y ya veremos más adelante que muchas veces hay empresas que ya tienen este descuento y otras que no. Entonces, eso es algo ya muy importante a tener en cuenta en la fórmula, ya que si nosotros, no es necesario estimar, porque es muy difícil saber a cuánto es lo que puede caer el S&P 500 realmente, ya que es imposible tener lo que es la bola de cristal. O sea, si es imposible poder estimar el mercado, entonces ¿para qué estamos haciendo todo esto? Y la verdad es que siempre es bueno tener un marco teórico donde nosotros podemos estimar cuánto es lo máximo que nosotros podríamos llegar a perder. Porque de eso se trata la inversión, en el fondo, y un poco lo que habla el método Danton. O sea, Cara ganó mucho, Cruz perdió poco. De eso se trata la inversión. Entonces, como nosotros queremos minimizar el riesgo, siempre es bueno tener
un margen de referencia. Y como ese margen de referencia nosotros ya lo estimamos en el video anterior, nos vamos a ir a las proyecciones. Y si nosotros vemos las proyecciones, hablamos primero un poco de lo que es la tasa libre de riesgo. Y esto es muy importante tener en cuenta, sobre todo en los mercados bajistas, porque muchas veces, vamos a ver más adelante que, y esto es muy complicado porque muchas veces si nosotros consideramos el margen de seguridad, imagínense una empresa que cotiza un múltiplo de 25 veces y nosotros la compramos a 15, que puede ser muy buen precio, pero luego el mercado te la deja a 8. Entonces, eso quiere decir que tu acción, a pesar de haberla comprado más barata, todavía puede caer un 50% más. Entonces, esas cosas son las que tenemos que tener en cuenta en un mercado bajista. Es por eso que hay que tener en cuenta lo que se proyecta en cuanto a lo que pueden ser las tasas de la Fed, en este caso la tasa que ellos proyectan, y eso tenerlo en cuenta un poco lo que podría ser el bono a 10 años, ya que hay una referencia y hay una correlación muy positiva. Entonces, teniendo en cuenta eso y el entorno de mercado, tenemos que lo máximo que podríamos llegar a perder, según nuestro método, es que el precio podría estar en torno a los 3.000 puntos. Entonces, como ya tenemos en cuenta la primera parte, que es la tasa libre de riesgo, vamos a ir directamente a lo que son las acciones. Si nosotros nos vamos a lo que es Meta, vemos como desde que salió a bolsa estaba a múltiplos muy elevados. Incluso si nosotros nos vamos a la media histórica, ha sido de unas 32 veces. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando una empresa crece a tasas del 50%, por ejemplo, que era lo que crecía Meta en esta época, el mercado generalmente está dispuesto a pagar un múltiplo más alto. Y eso es porque si la empresa genera alto crecimiento, entonces mi acción, a pesar de pagar un múltiplo más alto, se va a revalorizar. ¿Qué es lo que pasa? Que el crecimiento de Facebook ya ha estado más estancado, por lo que si nosotros ya remontamos a lo que es esta época, vemos que el mercado ha pagado como ya una media de unas 25 veces aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy en día estamos a una valoración que es ridícula, que es cerca de unas 14 veces, donde mínimamente ha llegado a 13,18, incluso teniendo en cuenta los beneficios por acción del próximo año. Entonces, es algo muy importante a tener en cuenta la valorización. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros veíamos a Meta, pero que podría ser, no, es que está un PER de 10, un PER de 15, y que mucha gente, y que le pasó mucho, que compró a estos precios, cerca de 220, 200, y hoy en día ha perdido mucho dinero, porque hoy en día está cerca de $130 por acción. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros evitamos esto? También fíjense que también pasó lo mismo con Alibaba. Alibaba hoy en día está un múltiplo de 9,55. Cuando de media también ha cotizado cerca de unas 25 veces. Entonces, aquí tenemos otro caso de una empresa que generalmente se pagaba múltiplos más elevados y que hoy en día esos múltiplos se han contraído. También tenemos casos como Intel o Verizon, incluso Verizon está a múltiplos mínimos. Entonces, ¿cómo evitamos esto? ¿Cómo evitamos perder dinero?
Entonces, lo primero que tener en cuenta es el entorno macroeconómico en el cual estamos. Nosotros asignamos que los precios del bono podrían estar o llegar a lo que son el 5%. Entonces, base al precio del bono, el 5%, ¿cuánto es lo que podría, como mínimo valor, tener Meta o Alibaba o Intel o Verizon? Entonces, vamos un poco a lo que es el Excel. Fíjense que aquí tenemos una empresa como lo que es Meta, donde vemos básicamente lo que es la P&L. Fíjense cómo esta empresa, que ha crecido a tasas cerca del 38% anualizado en ventas, hoy en día se esperan crecimientos muchísimo más bajos. Es más, o sea, se esperan crecimientos cerca del 10% en cuanto a lo que es el mercado del marketing digital. Por lo cual se espera que también Meta podría crecer a estos ritmos. Fíjense cómo también los CPS han caído, pero estos también se podrían recuperar en torno incluso a llegar a lo que son $20 por acción a lo que es 2026. Si nosotros nos vamos a la valorización, tenemos en cuenta que el valor intrínseco, teniendo en cuenta unas 20 veces free cash flow, es de $342, y que nosotros estaríamos comprando, o sea, en día vale 135, o sea, podríamos revalorizar, o sea, un 153% de acuerdo al valor intrínseco actual. Y si hacemos un descuento de flujos de caja tradicional, me indica, claro, que está cercano a los que son $300 por acción. Ahora, ¿está malo esto? No. Es algo que perfectamente se podría plantear Meta, y que es algo que perfectamente podría lograr, ya que mira, nosotros ¿qué hicimos? Penalizamos los múltiplos. Fíjense que antes estaba con múltiplos mucho más elevados, ahora lo estamos penalizando el crecimiento, y básicamente lo que planteamos un escenario dentro de todo positivo. Pero, ¿qué es lo que está pasando actualmente? ¿Por qué está llegando a esos 135? Entonces, la idea es explicar un poco de por qué este pesimismo extremo con Meta y cómo podemos evitar, por ejemplo, comprar a lo que podría ser en mi flujo de caja unos $296. Por ello, he diseñado esta fórmula que se llama el precio del valor mínimo de mercado. ¿A qué va esto? ¿Cuál es el concepto de esto? Primero, siempre hay que tener en cuenta que todos los inversores de largo plazo hacemos proyecciones a 5 años. Esto puede ser erróneo. Y mira lo que yo voy a decir, esto puede ser muy erróneo, porque generalmente cuando nosotros hacemos proyecciones es porque creemos que la empresa va a crecer y que le va a ir bien. Y como nosotros tenemos esas proyecciones, muchas veces compramos a precios más elevados, incluso que nosotros creemos que hay valor intrínseco, y a veces nos pegamos malas inversiones debido a que existen estas trampas de valor. Entonces, ¿cuál es la gracia de este método? Es no pagar por estimaciones de crecimiento. Y miren un poco lo que yo voy, o sea, si tú no pagas estimaciones de crecimiento, entonces ya vamos a reducir ese riesgo. Y un poco esta fórmula va a eso, o sea, hay que tener en cuenta que el mercado siempre es pesimista en extremo, o a veces es optimista en extremo. Y eso muchas veces Graham lo tildó de que el mercado, o Mr. Market, es
en teoría esquizofrénico. Entonces, como es esquizofrénico, nosotros tenemos que siempre plantear el peor escenario. Y el peor escenario en este flujo de caja que nosotros vamos a considerar es un crecimiento de cero. La empresa no puede estar ni mejor ni peor si es que existe un crecimiento cero. ¿Y a qué va esta teoría? Esta teoría habla de que si el mercado cree que Facebook no va a crecer más, ¿qué precio es lo que debería asignarle bajo esas perspectivas de no crecimiento? Y vamos un poco a lo que es la fórmula en sí. Primero hay que tener en cuenta el flujo de caja del último año. Puede ser 2022 o 2023 si quieres tener en cuenta la recesión. Entonces, una vez que nosotros tenemos el flujo de caja de lo que podría ser el 2022 o 2023, solo vamos a considerar ese año para poder ser extremadamente conservador y no asignarles expectativas de mercado a Meta. Si nosotros no asignamos expectativas de mercado, vamos a comprar un precio mucho más bajo de que nosotros incluso estaríamos dispuestos a comprar. Y eso un poco va a lo que es la fórmula del valor mínimo de mercado. Como es el último flujo de caja, nosotros consideramos que el valor residual debe ser del último año. Y como nosotros creemos que la empresa no va a crecer más, le asignamos una tasa de perpetuidad de 0. El beta desapalancado, esto quiere decir, mira, si nosotros lo buscamos, tenemos que buscar en Yahoo Finanza, por ejemplo, en este caso va a ser Meta, y por ejemplo acá tenemos lo que es la beta de mercado. La beta de mercado muchas veces explica la volatilidad que tiene una acción respecto a lo que es el índice. Si nosotros tenemos una acción más volátil, es más probable que veamos ante lo que puede ser un valor mínimo de mercado una caída más estrepitosa. Por el contrario, si tenemos una beta inferior a 1, que es inferior a lo que es el mercado, es probable que nosotros veamos caídas mucho más moderadas. Entonces el beta es una variable muy importante a tener en cuenta. Sigamos con la fórmula. Luego hay que tener en cuenta el beta apalancado. El apalancado mide básicamente el nivel de apalancamiento, donde tenemos esta fórmula. Si quieren pueden sacarle screenshot, donde tenemos en cuenta el leverage, que ya va a mostrar la fórmula, y el impuesto. Entonces una vez que tenemos esta fórmula, donde tenemos el beta desapalancado por 1 más el leverage, por 1 menos el impuesto, tenemos la fórmula. Y si tenemos básicamente el nivel de deuda y el nivel de capital, ¿cómo se considera? Se considera básicamente tener en cuenta la deuda partido la deuda más capital, y el capital, que básicamente sería el equity, partido la deuda más capital, vamos a tener la distribución que tiene la compañía entre deuda y capital. Esto es muy importante tener en cuenta, ya que va a ser crucial en lo que va a ser nuestra fórmula. Y luego, en base a eso, nosotros ya tenemos el leverage, que el leverage básicamente lo que es deuda partido capital. De esa manera vamos a saber el grado de apalancamiento de la compañía.
Ya teniendo estas fórmulas, vamos un poco a lo que es la tasa libre de riesgo. En este caso, claro, nosotros lo consideramos del 5%, porque es lo que creemos que puede llegar el bono a 10 años, teniendo en cuenta que van a seguir subiendo las tasas. Y en este caso vamos a considerar la prima por riesgo, y esto es una fórmula muy interesante, como el PER que está dispuesto a pagar la compañía, que en este caso es de 25 veces, 1 partido el PER, que eso es básicamente el Earnings Yield. El Earnings Yield siempre va a ser nuestra prima de riesgo. Si la compañía siempre ha cotizado de medio unas 25 veces, hay que hacer el 1 partido el PER medio. Entonces vamos a considerar que el KPM o la tasa de descuento, que esta también hay que considerarla con una fórmula bien importante para poder después calcular el WACC, donde vamos a considerar la beta apalancada, donde vamos a considerar primero la tasa libre de riesgo más la beta apalancada por la prima por riesgo. Y eso es lo que nosotros consideramos como KPM. Si nosotros consideramos cuál podría ser una métrica interesante para considerar el interés anual, la mejor tasa para poder hacer referencia a esto es la tasa LIBOR. Y básicamente se la podemos encontrar, buscamos por ejemplo tasa LIBOR y nos va a poder dar la de 12 meses. Con eso vamos a tener ya también cubierto lo que podría ser el interés. Ojo, que no quiere decir que es el interés que pague la empresa, pero es algo que hay que tener en cuenta porque esto va adecuado también con lo que son los créditos. Entonces es muy importante tener en cuenta la tasa LIBOR, porque muchas veces hay empresas que pagan LIBOR más 1%, 1,5%. Entonces, como en este caso la tasa LIBOR está en 5,47, vamos a considerar una tasa del 6. Cosa de que si siguen subiendo la tasa, por lo menos vamos a tener las tasas de interés al 6%. Y eso, si nosotros lo llevamos a lo que vendría siendo el WACC, finalmente tendríamos que considerar, por ejemplo, porcentaje en capital por, en este caso, el KPM, más el porcentaje de deuda por la tasa de interés anual, por 1 menos el impuesto. Y con eso vendríamos teniendo el WACC. Una vez teniendo el WACC, nosotros ya vamos a poder calcular lo que es nuestro valor residual y también lo que es nuestro descuento de flujos de caja. Entonces, una vez teniendo los datos, ya vamos a poder calcular nuestro descuento de flujos de caja. Para ello, tenemos que considerar lo que vendría siendo el free cash flow partido 1 más básicamente lo que sería el WACC. Con eso ya tenemos el descuento de flujos de caja, y luego el valor residual es lo que vendría siendo el free cash flow por 1 más, en este caso vendría siendo la tasa de perpetuidad. Como nosotros consideramos el valor mínimo de mercado, le damos una tasa de perpetuidad de 0, partido el WACC menos la tasa de perpetuidad, y eso se le resta la deuda. En este caso, como hay caja neta, la empresa tiene mayor valor, entonces menos por menos da más. Y con eso tenemos el valor residual, al cual lo dividimos por el número de acciones, y ya tenemos lo que valdría en acciones nuestro valor residual. Si eso nosotros le colocamos el valor actual neto, tenemos que, si consideramos la tasa hay que considerar la tasa WACC, y como tenemos ese sesgo de corto plazo,
porque de eso se trata esta fórmula, ser cortoplacista, buscar buenos precios de entrada, vamos a considerar ese descuento flujos de caja con el valor residual. Entonces, una vez teniendo eso, ya tenemos lo que vendría siendo el valor del precio del valor mínimo de mercado, y eso obviamente dividido por el número de acciones nos da nuestro precio objetivo a comprar. Y con eso ya calculamos lo que vendría siendo el valor mínimo de mercado. Entonces, ¿de qué se trata esta fórmula? Se trata de buscar ese precio de entrada que, dado un contexto macroeconómico, podría llegar a ser el valor mínimo de mercado, siendo que el mercado sea extremadamente pesimista con la empresa. Entonces, fíjense cómo aquí me marca que hoy en día el Meta estuvo entre 129,72 dólares, mientras que el valor mínimo de mercado me da dentro de lo que vendría siendo 128. Ustedes van a pensar que esto es mera suerte. Yo lo digo, ustedes lo pueden intentar con distintas empresas y generalmente van a llegar a resultados increíblemente muy cercanos. De hecho, tengo un listado de empresas que concluyen con esto, donde aquí he seleccionado distintas compañías que a mi juicio cumplen con un estándar de calidad elevado y puede que muchas de ellas estén atractivas. Entonces, ¿cómo he considerado esto? Primero consideramos la tasa de libre riesgo, en el caso del bono de 10 años, del 5%, el PER medio que debería cotizar cada una. Obviamente, mire, ¿cómo vamos a hacer esto? PER 40 es una excelente empresa con mucho crecimiento, mucha calidad, y que también a veces puede que sea una empresa duopolística o monopolística. Un PER de 35 es una empresa de excelente calidad con altas tasas de crecimiento. PER 30, una empresa de alta calidad con un gran crecimiento, poco menor a la de 35. Un PER de 25 como una empresa de gran calidad y buen crecimiento. PER 20 de crecimiento medio, pero una empresa de buena calidad. PER 15 ya vendría siendo, yo eso ya se lo asigno a una empresa que generalmente es de gran calidad, pero que tiene una alta deuda, y que también hay que considerar que a pesar de restarle la deuda, genera ingresos recurrentes. Un PER de 10 ya son empresas cíclicas, o sea, completamente ya cíclicas, y también de alta deuda. Entonces, PER 15 pueden ser empresas cíclicas, sí, pero de baja deuda, y PER 10 ya es empresas cíclicas, pero ya de alta deuda. Por ejemplo, pueden ser bancos, pueden ser empresas, por ejemplo, de acero, de materias primas, y todo eso. Eso es muy importante porque eso es básicamente lo que hace nuestra prima de riesgo al revés, como nosotros decíamos. Entonces es importante considerar eso. En el caso, por ejemplo, de acciones chinas, también puedes penalizar el PER. Eso es algo que puede ser incluso más intuitivo. Ahora, tampoco es ser tan exagerado. Uno siempre tiene que considerar el PER como el valor medio alto en el cual nosotros podríamos vender una acción, por lo menos en esta fórmula. Y de eso hay que considerar la deuda completa de la empresa, no la deuda neta, sino que la deuda total, el patrimonio. Aquí ya se va a considerar los porcentajes, como bien vimos en la fórmula, el leverage, la beta de mercado, la beta desapalancada
la tasa de interés que nosotros consideramos. Acuérdense que es la tasa LIBOR, pues ustedes la pueden penalizar más, le pueden poner el 7%. Los impuestos que paga cada una de las empresas, el número de acciones, su KPM, su WACC, la tasa de perpetuidad, deuda o caja neta, y ya con eso vamos a poder tener valor residual. Obviamente considerar el free cash flow, o a veces puede ser el beneficio neto. El beneficio neto también es una muy buena métrica. Y eso lo pueden escoger, por ejemplo, ya que vamos a estar en recesión, pueden utilizar valores del 2023 o 2022. A eso se le aplica el descuento flujo de caja. Luego ya tenemos el valor residual. Nuestro, básicamente lo que vendría siendo el precio objetivo, el valor mínimo de mercado. Y a eso nosotros le restamos la deuda o la caja, fíjense. En este caso no, aquí le restamos la deuda o la caja. Y luego de eso ya nosotros tenemos el precio objetivo. Y en base al precio actual, nosotros calculamos cuánto es lo que podría llegar a caer. Fíjense que la mayoría de las empresas no van a cumplir con este estándar, porque es un estándar donde realmente se busca compañías que estén infravaloradas. O sea, es una métrica bastante exigente, donde en líneas generales no va a cumplir con esas expectativas, pero cuando se cumplen, se tienen muy buenas oportunidades. Entonces fíjense que yo puedo filtrar esto, y lo puedo filtrar así, de manera que me dé mayor a 0. Y fíjense cómo aquí ya tenemos un grupo de compañías que cumplen con ese estándar. Ahora, ¿qué es ese ticket naranjo que tiene en estas compañías? Bueno, hay que considerar que muchas de estas empresas también penalizar la deuda, que ojo, son empresas con una deuda muy elevada, pero que también tienen la mayoría de esa deuda en activos fijos o activos intangibles. Entonces, muchos de esos activos tienen un valor de mercado, y eso en general se le considera como valor en libros. Ahora, no siempre hay que calcular, o una empresa que esté debajo del valor libro está a un precio razonable. También hay que calcular lo que vendría siendo la posible rentabilidad del ROE. Entonces, a través del ROE, saber si ese valor en libros es justo o no. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Nosotros, ¿qué hicimos para este tipo de empresas que generalmente son de activos fijos muy elevados? Por ejemplo, en el caso de Volkswagen, si nosotros penalizáramos la deuda, fíjense, en este caso la fórmula ya viene penalizada. Si nosotros penalizamos la deuda, fíjense cómo nos daría un valor negativo. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que tiene un valor en libros positivo. Aquí está. Entonces, ese valor en libros, por supuesto, que ya considera los activos fijos, considera la deuda, considera todo lo que viene en el balance, y ya viene incluido todo eso que es la deuda. Por eso es que tiene patrimonio neto. Entonces, a este tipo de empresas no es necesario restarle la deuda, porque son de activos fijos muy elevados. Entonces, penalizar la deuda nos daría un valor negativo. Es por eso que no le penalizamos la deuda, pero sin embargo consideramos
un precio de utilidad mucho menor. O sea, ese es el castigo que nosotros le damos a esta compañía. En el caso de Dole, habríamos hecho lo mismo, pero aquí sí le penalizamos la deuda. Es por eso que nos da estos precios objetivos. Que en general, fíjense que Dole me marca en 7,76 y el precio objetivo, que marca como el valor mínimo, está dentro de 8,07. Entonces, fíjense que muchas de estas empresas, cuando tienen estos descuentos, es porque realmente están baratas. O sea, si vamos por ejemplo a lo que vendría siendo Walgreens Boots, está en valores mínimos, Verizon está en valores mínimos, Tencent está en un valor ridículo, Global Dominion también, Volkswagen también está muy barata. Entonces, es una fórmula que a nosotros nos ayuda a poder buscar oportunidades realmente grandes en la bolsa de valores, y es importante considerar esto, ¿sabes? Y qué es lo bueno de esta fórmula, es que ya viene descontado lo que podría ser el precio objetivo. Fíjense cómo aquí, dentro de los mismos valores, consideramos un PER normal de 20, en primo riesgo, este es el caso del SP500, patrimonio deuda, fíjense cómo eso pudimos calcular un valor residual y ahí el valor de mercado. Entonces, fíjense que estas empresas ya vienen descontado un precio objetivo en el SP500 de 3.000 puntos. Ahora, una vez que ya tenemos el grupo de empresas que nosotros, que para nosotros está a precios muy, pero muy descontados, nosotros vamos a tener que hacer la otra parte del análisis, que es valorar cuánto crecimiento estimamos para esas empresas. Fíjense cómo aquí está Future, que es una empresa que ya vamos también a subir un video sobre ella. Y está nuestra querida Converge Technology Solutions. Además de Pax Global Technologies, compañías que realmente, si ustedes ven, es que están con un muy alto descuento. Ahora, si nosotros queremos ver dónde podemos conseguir todos estos datos, ya sea el patrimonio, la deuda total y todo eso, pueden ir a Terminal TIC R, básicamente en la terminal de datos de todo lo que es Wall Street. Ojo que también tiene errores, así que tengan cuidado con ello. Entonces, por ejemplo, nosotros buscamos a Meta y nosotros nos vamos a la información financiera. Y aquí, por ejemplo, podemos tener básicamente el número de acciones. Aquí en el balance podemos tener la deuda total, la deuda neta. Aquí tenemos los fondos propios, que vendría siendo el patrimonio. Tenemos el estado de flujo efectivo. Aquí pueden sacar los beneficios netos. O bien, si quieren ver la estimación de analistas, también pueden sacarlo por acá. Entonces aquí, por ejemplo, tienen estimaciones hasta el año 2026. E incluso también de beneficio neto. Entonces esto puede ser muy útil para poder tener también una opinión sobre el consenso de analistas. A eso también hay que considerarle, por ejemplo, la tasa efectiva, que está acá, la tasa de impuestos. Y con eso vamos a tener todos los datos para poder rellenar nuestra plantilla. Con esa plantilla ustedes pueden llenar, por ejemplo, una lista de seguimiento que ustedes ya tenían y ir agregando los valores uno a uno. De eso ustedes van viendo los precios y van ejecutando
de acuerdo a su parecer, lo que podrían ser los flujos de caja. Y ustedes pueden escoger el 2022, 2023. Nunca escojan de 5 años, porque si no, no tendría razón esta fórmula del valor mínimo. Yo digo 2022-2023 porque en el 2023 puede penalizar un poco lo que es la recesión. Así que también hay que tener en cuenta eso. Y bueno, con eso ya sería todo. Pueden obviamente agregar métricas financieras como el ROIC, el ROE, el valor en libros, que es patrimonio partido el número de acciones, la deuda neta partido del free cash flow, y eso tener unas estimaciones. Aquí, por ejemplo, me indica cuál es el precio utilidad en la cual yo debería comprar la empresa y cuál es la actual. Eso me va a ayudar muchas veces a poder ver gráficamente el precio. Y de esa manera nosotros podemos hacer una base de datos bastante interesante y buscar aquellas acciones que estén penalizadas completamente. Y bueno, esta sería la fórmula del valor mínimo de mercado. Esta fórmula muchas veces nos va a ayudar a tener buenos precios de referencia y poder promediar de mejor manera. O sea, también hay que tener en cuenta que la mayoría de las veces no vamos a encontrar aquellas oportunidades. Fíjense cómo yo aquí escogí, bueno, aquí tengo más de 100 empresas, pero como incluso valores como Nike han caído muchísimo, Amazon ha caído muchísimo, PAM cayó muchísimo, y a pesar de eso no cumplen con la expectativa. Fíjense que todavía podría caer muchísimo más. Entonces, la fórmula es bastante exigente, y aquellas empresas que realmente estén acá es porque realmente está descontado el valor mínimo. Entonces hay que tener en cuenta eso, que es una fórmula bastante contraria, y ojalá le haya servido todo esto. Obviamente dejen un like y suscríbanse a la página para mayor información. Nosotros vamos a estar emitiendo, obviamente vamos a ir subiendo videos de más empresas. Tengo ganas de hacer una tesis de inversión acerca de Meta y por qué podría ser una muy buena oportunidad aquí en el largo plazo. Además que ya vimos el valor mínimo de mercado para Meta, que ya está llegando más o menos lo que podría ser el precio. Y esto podría ser muy interesante. Y si es que el mercado obviamente baja a 3.000 puntos, probable que tengamos más oportunidades en las cuales invertir. Yo también recomiendo mucho que ustedes busquen la mayor cantidad de acciones que cumplan con estas características, las estudien bien y puedan ver si estas empresas pueden seguir creciendo a altas tasas y de esa manera generar rentabilidades monstruosas. Así que muchas gracias por todo y bueno, este fue nuestro video de hoy.